Vamos a leer el apóstol Santiago, el primer capítulo, versículo 1. Vamos a leer la epístola de Santiago, de epístola Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la del porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, al cual a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada por él, que duda es semejante a la onda del mar que arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien te haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde en condición, glorioso en su exaltación. Pero el que es rico es humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, es hierba seca y flor cae y perece su hermosa apariencia, y también se marchirá el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Él es un siervo de Dios, Santiago, en que el hombre, no es bueno decirlo Señor, porque nada más a Cristo. Aquí está hablando a su Padre, el Dios Todopoderoso, al hombre que es Jesucristo, al hombre que es Padre, que es Dios, porque de repente a todo al hombre, que todo el que nos trajo a este mundo, que nos ama con toda la verdad, la vida eterna, y que todo nos da revelación, que nos dio a Jesucristo y los misterios que hay en el cielo. Por eso tener, hermanos queridos, como dice Cristo, que nuestro Padre, que es grande, que todo lo que está preparando Él, que todo lo que el Espíritu ante todo, como está escrito, que está en el cielo, con todo el Espíritu Santo. Esos tres son uno solo. Cada uno, la tríada que cada uno hace su obra. El Padre, que es amor, que trabaja con su característica forma de ese amor que Él tiene, en verdad, con toda su fuerza que Él tiene, en todo su conocimiento, además, que todo está delante del amor y de todo lo que está alrededor. Y ese Dios, que Dios quiere que todos se salven, todos los hombres, y se salvan todos los hombres, que conozcan los misterios del cielo, ese arrepentimiento de la verdad, sino en verdad ante toda la puerta, que ante toda la parte espiritual que conoce la palabra de Dios, que conoce esa palabra, no esa palabra en toda la vida que existe. No se ha arrepentido de la palabra de cuando esa fuerza de la palabra de Dios tiene esa fuerza grande que el hombre es, que cree y conoce en verdad, esa palabra es de Dios y nada más de Dios. Y cuando crees que esa es la palabra de Dios, que es todopoderoso, entonces hace su fuerza ante su vida, como dice la palabra de Dios, en la salvación, y hace toda la fuerza ante tú para que te haga a ti y te dé la liberación. Y es el Padre, que es la revelación, que nace en los misterios que hay en el cielo, cada uno
en la continuación que pide a Jesucristo, a ese Dios le da la revelación, le da toda la obra que hay que hacer, y para él ir, le va a dar y le da esa revelación de todos los misterios que hay para el hombre. El primer misterio que le da al hombre, que hace la fuerza, que es su palabra, que se convirtió en carne, que es grandeza, que Dios le dio la grandeza y lo presentó, y es importante, para que conozcamos de verdad los misterios de todo lo que sucede, como está escrito en la palabra de Dios, con grandes bases que es en los misterios, de todo que hay. Nosotros nos elevamos, tenemos esa fe de lo reconocemos y lo vivimos. Podemos decir, ante todo lo que dice el apóstol Pablo, que los misterios, que todo lo que vive, primero es el mismo Dios en su palabra, y lo presenta como una parte de la carne, se convirtió en hombre. Ese es el misterio que hace Dios ante nosotros, que Dios se convirtió en hombre. Es grande, es tanto Dios amor al mundo, que todo, que mandó su único hijo que tenía ante él, único, que nada más el Hijo de Dios nos mandó. Y es tanto amó al mundo, que no le dio ante él, lo mandó para que se convirtiera en hombre, y se hizo con una importancia, un apostolado que tenía que ser para que muriera como un mártir para nuestros pecados, porque él no tenía pecado, él muere por nuestros pecados, ante muerto con todas lo que nos sucedía a nosotros. Es tenebroso, es grandeza la obra que nos presenta. Segundo, ante todo el Espíritu, cuando le dio todo el Espíritu, cuando todo lo que tenía la razón, vino para que se existiera y ante su revelación y todo lo que en Cristo, y Jesús de Nazaret, en su palabra, vino, que tiene su hilo y el boga en los cielos, con el Espíritu, y con la fuerza del Espíritu Santo, delante de después de que existe antes, lo conoció y lo vieron, y que lo que te revelaron como que era el Cristo verdadero, como era un ángel. Porque sucede esto, cuando lo conocieron desde un comienzo, por eso lo revelan antes con el Espíritu, como puedo decir, total, con un cuerpo que revelan. Nada más los ángeles pueden indicar que sean, y esos ángeles pueden ser revelados y encontrados como un ángel. Y en la continuación, los misterios que también suceden, no en el pueblo, a las partes de afuera del pueblo. Cuando en el nombre de Cristo era algo increíble lo que sucedió, hacer lo que Dios en su palabra lo reveló ante todo, ante el mismo pueblo de Israel, como Abraham, Isaac y como Jacob, por profecías que el Evangelio se va a suceder en toda esa región. Cuando resucitó en Cristo totalmente, más grande porque es verdadero, ante verdad el hombre, es algo grande, individual. Tenían fe que había ese mundo, que había esa gente que estaba ahí, pero que no sabían, que todas las diferencias, que eso creían otras cosas fueran abajo, estaban totalmente con el diablo, y lo estaban con ellos, y esas personas creían. Es tenebroso, gran milagro que sucede, y como se lo dice, con la gracia que le dio a toda esa comunidad, la fe, porque le doy la gracia el amor que le da Cristo, es para eso, para que tenga esa fe. Ese buen momento, que eso es su Nazaret, es
La palabra de Dios, que era el cuerpo que había mandado Dios, vino a tierra, mordió por nuestros pecados, porque lo llevó al cielo, lo resucitó para que lo llevara al cielo y totalmente para que no pierda la gracia de la salvación de nuestros pecados. Como él, porque el pueblo de Israel no creía en todo y hace su parte de él como un Dios totalmente. Todo lo que decía, porque no lo querría, porque él estaba esperando un Mesías, un hombre que era el Mesías, y lo de la libertad, de que no entendía nunca, no era del pecado, no del diablo, sino de lo que querían, porque toda la libertad de su pueblo. Y al final de todo, del misterio de todo esto, lo que sucede, cuando se eleva ante él. O como dice, la gloria a Cristo con toda su fuerza, cuando va a tomar el recto de su ante él y todos, y va a revelar todo, ante toda la fuerza. Cuando venga un nuevo pueblo, que son hijos de Dios, una vez creyentes, o como ahorita, de ahí les invita, son hijos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, que van a estar reinando toda la vida eterna. Es la gloria de Cristo. Eso que escucharon y lo transformó en ese reinado con la paz que tiene, con el cuerpo, ¿verdad? Igual que el cuerpo de Dios, que Dios tiene el cuerpo. Van a tener como toda la gloria, que toda, como cuando resucitó, el mismo que vas a tener que tú y el mío, vamos a tener gloria, tenga Dios. Ese es el misterio de todo lo que sucede. ¿Qué es lo que hace todo eso? Lo hace Dios. Dios en verdad va a dar la revelación, y que va a decir, que va a escuchar la voz de los ángeles en toda revelación que nos va a dar, y va a dar a Cristo para que venga con el Espíritu para que tome el recto su iglesia. Ese es grande, lo que es la cara de Cristo, y grandeza, el misterio de Jesucristo, es la grandeza que tiene la fe y la creencia en la cara de Jesucristo. Piénselo, hermanos queridos, como lo hace ahorita. Piénselo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Porque todos son hombres que no están creyendo en todo, porque Dios se convirtió en hombre. Y lo puedo decir como, y murió por mí. Y ese se llama también Jesús de Nazaret. ¿Y quién es ese Jesús de Nazaret? Que esa es la parte lógica de ese mundo. No puede entender a Cristo. ¿Por qué es tan difícil que no lo puede entender? Porque no cree en su palabra. Porque el diablo, a que le está en contra, ¿qué hizo? Volvió ciego a las personas que no fue porque Cristo le da la luz a todos, a cada uno, para que no puedan ver ese que están ciegos, para que vean la luz del Evangelio que te está dando hoy en día. Tiene pensamiento, como el hermano Santiago, como dice la palabra, en sus comienzos tenía teoría, que decían que sus hermanos se habían vuelto locos, como dice, así lo puedo creer, en el Evangelio. Creo que está en el Evangelio de Lucas, canta en el libro de Marcos, cuando estaban en toda su relación de la familia de Jesús, vinieron, como el caso de Santiago, para que tome, que es lo que dice, que estaban fuera de ellos, creían que estaban totalmente locos, que hagan todo lo que tenían la razón, que haga todo lo que le indica a Dios, y cuando fue a su pueblo, y nadie lo creía. No, ese no es el hijo de que lo sabía, que jugábamos con él, que vivíamos con él, con sus 4 hermanos, como Josué, que Judá y todos sus hermanos, y no todos sus hermanos estaban con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo él ahorita? Y no creían, no podían creer, y no podían creer todo eso lo que le indicaba. Como no podían creer en verdad, no podían creer ningún Jesucristo en su pueblo, nada más.
porque en muchas dificultades, porque no creían y nada más en donde ponía y no los abandonó en ningún momento, donde vino en verdad en todo, en su pueblo, a sus alrededores y le enseñó a todos ellos, porque la fe tiene a su palabra y la palabra de Dios, porque todo está en su alrededor y la creencia, esa creencia, esa es la palabra que tenemos que, eso es lo que hace Cristo, eso hizo nosotros, ya saca a toda nuestra familia que no creen creer, lo da vuelta y les dice, no creen y lo reciban, ese es el que tiene la razón, en verdad, conoce totalmente de eso, todo lo que están creyendo y lo van a recibir. Ahora va a suceder, Santiago, puedo decir, en la continuación, los hermanos no creían, muy después recibieron la creencia que es su cruz, que es su hermano, el único, el hijo de María, el unigénito de Dios, era, en verdad, en carne era Dios. Santiago después de los 60 años, en el año 62 después de Cristo, dice, o decimos, los judíos lo mandaron y lo mataron. Eso, de todas maneras, todos esos apóstoles, como el caso de Juan, en verdad se lamentaron la muerte. ¿Qué sucede con esto? Donde la gloria de Cristo con su vida y su muerte le dieron. Podían salvar su muerte, pero aquellos que no creían, pero le dieron la gloria a Jesucristo y en viva y murieron por él. Y demos la gracia a Cristo por eso. De ahí en adelante el apóstol Santiago se presenta de dos formas distintas, dos dificultades que se consiguen hasta el donde el versículo donde le da la prueba de la fe, donde va cómo hace la palabra y qué es lo que podemos hacer nosotros. Desde se consigue la presencia, donde se da el soporte de la prueba, desde el versículo 12, donde hace para que toda esa prueba, para que no es una cita, que es donde está el pedimiento, porque es creyente, porque podemos perder nuestra fe en la creencia, entonces nos pone a prueba, para que nos ponga a prueba nuestra fe, para que crezcamos nuestra la parte espiritual. Es muy hermoso esto, para que entendamos, en verdad, es un verdadero regalo, una obra en nuestra vida. Esas pruebas que permiten que Dios en cada uno de los, para que venga la gracia de Dios, para que venga uno, para que entendamos cada uno que era totalmente final en nuestro corazón, que estaba escondido, lo más dificultad, que era su creencia y su altivez que tenía. No había otra, que no había forma para que le dé la enseñanza a Dios, para que supiera. Cuando le pone a todas las pruebas, antes le permitió al diablo para que lo ponga la creencia. Y eso con esa parte lógica, el apóstol Santiago. Pasamos la gracia, porque pasa mucho gracia. Que tenga mucho, cuando vean a nuestros hermanos, de nuestros propios, cuando hacen todas las dificultades, cuando vienen todas las pruebas, entonces las pruebas que nos encuentra, la prueba que eso, porque todos sus pecados que usted hace, como dice,
cuando usted hace que Dios lo pone a prueba por ser tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tiende a nadie. Porque le cae el diablo, porque le da tentado ante Él, y eso hace pecado, y el pecado hacia la muerte. No es habla cuando lo está a prueba y ese tentado, cuando esos errores que estamos cometiendo y esa concupiscencia que están porque estamos trayendo todo eso y que nos orienta en toda la parte, esas pruebas que Dios nos indica que prueban tentado. Dios no le hace mal a ninguno, y a ninguno le hace nada, y lo da orientación y le indica al diablo para que nos ponga en prueba, para que entendamos dónde tenemos que arreglarnos de toda esta tentación. Y si no lo tienes en cuenta, si no lo entiendas, cuando estás en debilidad, para que nosotros mismos individualmente para que lo entendamos individualmente, es débil para que lo entienda solamente, porque creía ante la actividad y la concupiscencia en ese momento, cuando lo fueron a tomar en cuenta de esa manera, fuera de esa toda la presencia de Él, y llegaron y todo, y eso tentaron y consigo ese momento, esa dificultad de creencia de ese, el hombre que era en verdad creyente, el verdadero, donde a que la ponga en contra de Dios. Tú no tienes la razón, yo soy el que tengo la razón. Tenebroso entonces, y cuando se da esa prueba que le pone el diablo en contra, cuando dice que yo soy humilde y entendí que individualmente no entendí lo que sucede, mis horrores, la tragedia, que todos los errores que había cometido. Dios nos cuide. Sucedieron muchas cosas, muchas cosas lo entendió, mucho se va a dar para la salvación. Un año pasó para que entendiera, y no lo entendía en verdad, de todos sus alrededores, lo entendió. Un muchacho joven lo entendió, que estaba lleno con el Espíritu Santo, y lo entendió dentro de todo él, lo que él sucede, porque Dios con el Espíritu Santo le enseñó y le reveló y le presentó los problemas que él tenía, sus errores que tuvo, y en verdad todo sucedía. Tú tienes la razón, no sirvo para nada, y Dios de ahí en adelante yo estoy preparado para dar tu verdad, te voy a doblar las bendiciones que te he dado, y va a ser más una grande, una sucesión, que aquello para que te pusieran y tentaran, los puse en contra, los regañé, y te peleaste con ellos, y tú tenías en verdad razón, porque no te podían con todo ese conocimiento del hombre que tiene, porque no estaban bendecidos con el Espíritu Santo. Y ahí en adelante no es eso, que los perdones tú, porque te ores, y para que lo bendiga más que a ti, porque Dios lo bendiga más que a ti. No era sencillo lo que estás pidiendo, esos que están en más grandeza, en la dificultad que cuando todos eso me pusieron tanto para que yo lo ponga, y Dios le dé la bendición, y es así, ¿verdad? Entonces yo no te doy la bendición. Gloria a Dios. Me recuerdo toda la dificultad, cuando toda esa dificultad, cuando cuántos creyentes en la tentación, y ve que a él le debían más de 100 dinarios que le debían, para que no toda esa dificultad. Tienes que perdonar. Me hicieron un error, me pudieron en toda mi prueba, tú tienes que amarlo de verdad. Tú tienes que en verdad, tienes que
orar por ellos y pedirle la bendición. ¿Y qué hizo Santiago? Y de ahí en adelante, de ahí abrieron los cielos, las cataratas hacia él. Y el apóstol Santiago, esa lógica, con la orientación que le dio el Espíritu Santo, no vamos a estar en gracia, con grande y gozo, cuando nos arrepentimos, que en verdad que esos errores que nos vamos, que no tenemos nosotros, hicimos mal nosotros, no venían de nuestros mismos errores, vienen, y no conocíamos, como de repente vinieron eso. Viene el mal, el grande, cuando viene ese gran de repente. No tengas miedo, le dice. No tengas tú esos errores, Dios lo puso a prueba. Porque te tiene que tener, te enseñarse, tiene que estar. Porque si no, no te va a dar la verdadera bendición. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Conociendo ese tentado que te dio, que te permitió esa prueba, para que tu fe ante Él, conociste esa prueba de tu fe, en verdad trabaja. Si tú no lo entendiste, ¿qué sucede? Hace ese esfuerzo totalmente, ese esfuerzo, esa tentación que te pusieron para prueba ante todo tu fe que tú ante ti. Tú tienes que tener paciencia para. Tú no puedes hacer más nada. ¿Qué vas a hacer? Tener paciencia. ¿Puedo hacer algo? Nada más paciencia. O me voy, o me quedo. Me voy, ¿para dónde voy a ir? Y me quedo. ¿Qué voy a hacer aquí? Paciencia. Paciencia vas a tener. ¿Qué vas a tener? Vas a estar esperando. Y estoy en esa, y totalmente, y esa continuidad de paciencia, voy a continuar con la vida. Esa paciencia que me dio, que es importante, esa paciencia que tú tienes que tener. No existe otra forma. Por eso esa prueba, todo esa tú y esa paciencia que venir, ten cuidado. Actualmente una buena obra, cómo trabaja en esto, ¿verdad? Una obra total grande, como dice el apóstol Pablo. A ver si no hago un error. No estés en contra la presencia, su fuerza que ustedes creen ante Dios, la presencia. No vayas en contra. Tienen que orar. No vayan en contra. Lo que me interesa es que oren. No estés en contra de lo que está sucediendo. Que vino de repente. Si no haber hecho nada tú. Es tu sencillez, porque es tu forma de ser. No pongas en tu presencia de Dios que te da. Tienes que tener continuidad en tus oraciones, porque tienes necesidad y tú tienes paciencia. Con esa paciencia que puedes hacer lo que quieras, que es la obra que Dios quiere, que de esa manera, todo se esfuerza, que todo lo esfuerza y todo eso indica para que haga ante Dios, para que pida esa fuerza. Cuando más se tiene que tener cuenta lo que quieras que haga Dios, más fuerte, más va a ser fuerte para ti. Porque eso como poco tiempo va a venir, no va a estar en contra. Recuérdate la fe que te va a dar, tu fe que vas a tener. No vayas a perder tu fe, no esa revelación que te están dando. Vas a continuar con fe, con paciencia, porque va a ser su trabajo con energía de Dios contigo. Porque Dios porque me ama, tú eres verdadero. De ahí empieza todo. En verdad soy. Dios me ama. Como mucho, de verdad, un amor eterno, un amor sencillo, un amor eterno, por la vida total, por una vida eterna. Hasta con esa paciencia, esa es la obra tuya. Tienes que tener cuidado.
porque tengan una obra total. Cuando tu paciencia es una obra total, tú vas a ser totalmente grande y hay otra total llena, totalmente llena. ¿Qué quiere decir llena totalmente? Total, llena totalmente de grandeza. No va a tener, como lo dice la palabra en la epístola de Salónica del apóstol Pablo, o que Dios de la paz te va a dar la bendición totalmente, te va a llenar y que te va a poner ante ti todo en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, en bendición en ese día del rapto de la iglesia. Totalmente te va, tu cuerpo te va a tomar en el rapto, la alma total en el rapto de Dios, tu espíritu en la presencia de Dios. Ahí vas a ser un hombre importante y totalmente, no nada más bendecido, no es sacado de Dios. Tú vas a tomar en cuenta ante Dios con mi cuerpo. Yo vaya en verdad entre tú y con mi alma. No uno va a estar relacionando con el mundo y con el espíritu, y voy a estar en todo lo que quiere que Dios quiere, la humildad y el amor que me tiene, hasta porque haga la energía dentro de mí, lo que Dios quiere y su obra que quiere que haga. ¿Y cómo va a suceder todo esto? Porque tú vas a ser totalmente, te va a sumar todo ante ti, siempre va a estar contigo. Hazme así siempre, totalmente, bueno, totalmente, cuerpo, alma y espíritu. Esa es nuestra lógica que debemos adorar, toda nuestra adoración, todo, verdadera adoración, en santidad ante Dios. Es dar paciencia, es un final. Todo lo que todos nosotros estamos santificar ante Dios, entonces la adoración es una adoración lógica vamos a tener, y no está en la prueba cada uno, la continuidad, no nos ponemos igualito con y porque la prueba que nos mente, que nuestra lógica, nuestro pensamiento, que es lo que quiere que Dios, una sencilla humildad, que lo bueno y amor que nos da. Dios nos lo da, la revela ante Dios, somos herederos. No es esa, nos revela. Y nos lo pone dentro de nuestro corazón y nos dice la fuerza para que lo pongamos a prueba. ¿Y qué nos hacemos? Oh Dios mío, no podemos hacer grande, no podemos hacer nada, tú no vas a hacer nada más ante Jesucristo, por siempre le vamos a dar, por la fuerza con el Espíritu ante Jesús, para que sean totalmente llenos, para que sean santos y y llenos totalmente. Y eso es diferente ante Dios y bendecido. Ante ti esa bendición que viene de Dios, porque te va a poner bien ante nosotros. Esa santificación de Dios, que es totalmente lleno ante Dios, pendiente y adorando, y no vamos a estar en ningún otro sitio que sino con Dios. Sí, uno de ustedes que tiene ese conocimiento, nada más solo que tomemos nuestro mismo conocimiento, podemos hacer las cosas. Existe ese conocimiento del hombre, puede final, porque son alrededor de los demonios, como dice la palabra, hasta yo ante toda esa dificultad iba a tener todo ese conocimiento que tú tengas, porque te va igual que un demonio. Tienes que tener cuidado tu corazón, tienes que tener en cuenta lo que está dentro de tu corazón, envidia, tu braveza, porque no tenemos cosas del hombre malas. Ten cuidado, arrepiéntete rápido,
porque ese conocimiento, ese en contra de esas cosas del demonio que tiene ese conocimiento del llénate con el Espíritu Santo en tu casa cuando estás orando, para que te llene de ti con el amor de tu corazón, porque todo lo que está dentro de ti, ese mal que hay, para que se vaya. Y ahí va a suceder, vas a pedir a tu Padre, el Dios, va a pedir su conocimiento y te va a dar de inmediato. No te va a decir qué es lo que me estaba diciendo, como digo yo ahorita. Le va a decir, ¿qué estaba diciendo yo? Tontería. Y te estoy viendo, ¿qué todo le digo por dentro? ¿Qué es lo que estoy haciendo por dentro? Y eso no lo dice Dios, es lo que dice, que tú eres débil y si tú no te pones la orientación que te llene tu corazón con amor, tú no puedes hacer, no vas a tener Sofía. No sucede si Dios no te da ese conocimiento. Cuando ese corazón está lleno con milagro y con él viene el Espíritu Santo, con el amor que de ese, porque va a grandeza, se va a crecer ese conocimiento limpio y todo ante todo lleno totalmente, porque va a ser total con esa obra y ahí va a suceder tu cuerpo te va a tomar y te va a llenar con grandeza. Ese es el fruto que te va a dar con conocimiento, porque tú eres lo que vas a ser. Hermanos queridos, tenemos que gracias, de repente no que esa prueba te ha tentado y no pierdan su gozo, y más todavía, no pierdan todo el conocimiento que te está dando. Si tengo y me pongo mi prueba conmigo, no te va a dar más conocimiento. Y me pelea mismo, perdimos todo el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Aquello que todo el espíritu, esos demonios que nos están haciendo descender dentro de la fe, y vas a ver si consigues algún sitio dentro de ellos. Cuanto más exista esa dificultad entre tu corazón dentro de la iglesia, todos te están envidiando, porque te bendecí a ti. Tengan cuidado, voy por debajo, y yo soy pobre y yo te doy la bendición a ti. Envíese la envidia. Tú tienes todo, yo no tengo nada. Entonces viene el llamado, la envidia, esa relación que hay, esta distancia. Vete de aquí, tú no sirves para nada. Empiezo, te critico, soy mucho más crítico y te voy son los demonios que te están atacando y te están haciendo. Y él es creyente, pues te llena con el Espíritu Santo por tu conocimiento. Bien, porque se te está metiendo el demonio a ti para que hacer, y vas a ir al infierno en esta tierra. Se perdió en esta tierra y vas a ir al infierno. Y ese fruto que iba a ir directo, vas a perder ese reino, la vida eterna. Dios nos cuida, demos las gracias a Cristo, nos indica, nos pone dentro de nuestro corazón, nos toma en cuenta en verdad y la fuerza que nos da. Creyente para que haga a ti la fuerza con esa, para que lo que solamente nosotros no podemos. Y ustedes, pues, uno tiene en verdadero conocimiento que lo que te ha dado Dios y lo pides de Dios, se nos da a todos ese conocimiento. No es nada más solamente a ti te va a dar, a todos le da el conocimiento. Nada más el único que crees. No, yo soy el único, no, todo está bien. A todos le da Dios conocimiento. Ninguno va a tener pena de pedirle ese conocimiento a Dios. No da todo ese conocimiento. No, a mi mujer se lo da el conocimiento. A mi hijo, a mi hija, a ese hermano que también a todos le da conocimiento. Si a todos que vamos a hacer, voy a tener, orar para eso, con todo conocimiento a todos esos hermanos.
cuánto conocimiento a mis hijos, dale conocimiento a mis nietos, para que sean buenos alumnos, para que estén preparados para cuando venga, que entiendan en verdad lo que quiere Dios que hagamos, para que hagamos esa sencillez y qué es lo que podemos hacer, darnos ese conocimiento. Amén, hermano. Entiéndelo, importante ese conocimiento, si lo estamos pidiendo. Hay muchas veces sabemos que le puedo decir a una presencia y todo el mundo lo sabe y no sabe. El diablo cree que lo sabe, pero no. Conocimiento del que tiene no existe más. Como él le da envidia, hace mentiras y no está en contra de Dios. Su conocimiento pues no sirve. Ese es un conocimiento de viveza y que consiguió y se consiguió de esa manera, porque su vida eterna tenemos que tener en cuenta, hermano. Ninguna de eso. No tenemos que estar bravos, ni te pueden criticar, ni eso, que fue lo que hizo ese hombre, ejemplo que está dando, esa mujer que hizo, no fue. Ahora, y bendice. ¿Qué fue lo que dijo en contra de mí? ¿Sabes lo que me dijo en contra de mí? Y me puso mal delante de los demás, y me enjuició, y me dijo, y después, dale gloria a Dios, hermano, como me dijo Nero, muy bien iba en su trabajo, me puse y me votaron, dale Dios, porque si no era así, estuvieras ahí todavía, ahorita vas a un mejor lugar, y como ahorita que sucede, y fuiste mejor ahorita, ¿por qué? Porque aquel te votó, ahora da más orar por él más que todo, sí, ahí todavía metido en ese trabajo, mucho más vamos a orar más para él que por nosotros, y el Señor que le bendice y lo salve. Nosotros lo vemos al revés, que vamos a decir, arrepéntete, porque ante Dios, si no te arrepientes, ¿cómo te va a levantar a ti? Tú vas a estar allá, que te hagan, y le demos gracias a ese Señor, darle la bendición a él, para que suceda. Tu corazón debe estar limpia con la sangre de Cristo, limpia la sangre, con nos llenos con el Espíritu Santo, y que nos llenes con nuestro corazón, con ese amor que nos da Dios, nos así de que el Señor le dio la fuerza, ante todo le te va a dar a ti. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te lo va a dar? Depende, porque si tú lo pides con fe, ¿cómo? Sin un distanciamiento, si te distancia, lo vamos a decir, ¿cómo va a pasar como el mar, como que sube y baja y después baja y se pierde en el mar? Esa ola sube y baja, esa ola sube y baja, porque pues la ola sube y después vuelve a bajar. Ese es aquel que se distancia, que tiene, quiere decir no tiene esa fe. Tengo fe, pero sí tengo fe, pero no creo mucho. Pues no lo creo mucho, pues no, tengo esperanza, pero no tengo mucha esperanza. Tengo amor, pero no tengo mucho, pero no le puedo hablar mucho. Me revuelvo cuando hablo con él, cuando es así, cuando está a su alrededor. Y él piensa de esa manera, ahí, en verdad es todo desordenado en todas sus cosas. Él camina en su vida que está haciendo, es todo desordenado, porque no es en verdad, no está orden, si no sea ordenado en su vida. Esa paz que debe tener en su vida, si él no tiene ese paz en su corazón, en su familia, en su vida, esa paz que y Dios le da paz. ¿Por qué? Porque pues, debes creer en verdad. Si crees en Jesucristo,
porque me va a levantar, porque Él me ama. Y voy a conseguir la gracia de Cristo y me va a perdonar. Si me va a perdonar, y si no me va a perdonar, no me va a perdonar. Oh, ese mi pecado es muy grande, que es lo que me va a perdonar. No puede ser más. La sangre de Cristo es lo más, nos limpia de todos esos pecados que podemos, porque creo en verdad, con todo mi corazón. Recuerden una de las palabras entera que dice, y lo vuelvo a decir y lo repito, para que sea totalmente lleno, que tengo fe, no soy medio fe, media, tengo esperanza y no tengo, creo, esa es mi esperanza, que creo en el amor, en verdad, tengo la esperanza de Cristo y vengo lleno con el Espíritu Santo totalmente. Cuando he recibido totalmente lleno, que sea a distancia, que cree y no cree, que tiene esperanza, que no tiene amor y tiene amor, está y no está, ese está perdido, es totalmente desordenado. Aquí no está el rey, pues no está en su reino, quiere ser ordenado y creyente y tener fe. Y recuérdese, todo empieza aquí adentro de nuestro corazón. De verdad, tenemos que creer ante Dios que nos da ese regalo. Y como, escuchando la palabra estoy escuchando la palabra de Dios, y voy a estar caminando y voy a estar creyendo, lo voy a escuchar la palabra, no esta es lo que está diciendo el hermano Jorge, y si tú estás escuchando perdimos, pero si tú crees que ese habla, yo quiero que él le voy a confesar, nunca digo con lo que ven en mi pensamiento del hombre, y si sucede eso, en ese momento me arrepiento, sí, porque yo tengo miedo a Dios. No quiero que yo hable, yo quiero que me hable a mí, y eso es lo que yo quiero. Él me habla a mí, como le habla a usted y me habla a mí, como y le indica a usted, como tiene miedo, y yo tengo mucho más miedo más, porque yo tengo a ese que tiene mucha más responsabilidad y le da muchas más bendiciones. Pero yo sí lo voy diciendo y yo voy a hacer otra cosa que estoy indicando. Termine totalmente mal. Termine mal. ¿Qué viene a eso? Usted mal. Porque no termina y no se arrepiente y no tienen cuidado de lo que están haciendo. Señor, habla tú. No habla mi palabra, no habla el corazón. Hablas tú por mí. No quiero para un accidente. Un accidente en mis hijos, mi esposa, mi nieto. No quiero que vea un accidente en la iglesia. Yo creo que la bendice, que esa bendición que le da la iglesia totalmente. Por eso que quiero que tú me hables. Y todo me hables, y todo lo que va creyendo. Como Señor, háblame por favor. Háblame, Señor. Para que no perdamos la bendición de Dios. No perdamos la esencia de Dios. No se crean que el hombre que crea que en verdad es ciego, que sea a distancia, que no puedo ser y no va a recibir nada de Dios. No va a recibir nada de Dios. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que arrepentirnos, que tenemos que acomodarnos. Que le pedimos que nos dé un regalo de Dios que fue totalmente llena. Esa esperanza que estamos llenos de orientación con el Espíritu Santo, porque Él es Padre de todo en la vida, porque ante nuestra vida, para dar la revelación que es lo sencillo y lo bueno que es Él y Cristo, porque nos enseña y nos dé la orientación, y el Espíritu Santo nos indique, nos dice la revelación de la verdad, en verdad, cómo debo parpatar, caminar. No quiero estar totalmente indiferente, como toda aquella parte de un cristiano, que sea indiferente, porque no sea indiferente, como esos perros que no tienen dueño y andan caminando por ahí.
como que anda cuando se fue solo por ahí. Que lo veo como Cristo se perdió y que Dios, Cristo lo va a buscar. No queremos estar fuera, queremos estar adentro con fuerza con el Señor. En el centro, tenemos que estar en el centro de la presencia de Dios, con el centro del Espíritu Santo. No es activo, tener ese miedo ante, no para que te eleva, para que nos cuide, no que quiere que nos cuide Dios, porque si no Dios no nos cuida, no podemos hacer más nada. Amén, hermano.